Muchachos, buenos días. Continuando con la temática que venimos trabajando, hoy vamos a ver los sistemas trifásicos desbalanceados. Fue una de las prácticas que alcanzamos algunos de los que estuvieron presentes en el laboratorio a desarrollar. Entonces, la idea es que en base a la explicación esta, desarrollemos los ejercicios de la práctica realizada en forma teórica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener lo mismo que venimos trabajando, un sistema trifásico. En este caso el sistema trifásico viene siendo una conexión que, pues, si tiene neutro, entendemos que viene siendo una conexión en estrella, y aquí observamos que la conexión plasmada en las cargas es también dada en estrella. Después de analizar, pues, estos pequeños datos, el ejercicio nos da como tal un voltaje de línea, lo que quiere decir que entre A y B y entre A y C hay 220 voltios desfasados entre ellos. Entonces, por ende, necesitamos nosotros encontrar el voltaje que hay entre A y B, que es el voltaje de fase como tal. Esto como tal, el ejercicio nos pide encontrar las corrientes que atraviesan a cada una de las cargas. ¿Para qué? Para poder conocer bien sea su potencia o cualquier dato relevante. Y de igual manera nos pide la corriente que hay en el neutro. Si sabemos y deducimos que cada una de las corrientes tiene un valor, como va a ser diferente, ¿sí? Una magnitud diferente, un ángulo diferente, y va a tener esto, va a existir una corriente de neutro en este caso. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo calculamos esa corriente de neutro? Que es el principal objetivo. Pues inicialmente la corriente de neutro ya sabemos que va a ser o va a estar determinada como la sumatoria entre IA más IB más IC. ¿Por qué esto? Porque si vemos aquí este nodo, ingresa, 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 y como tal el que sale viene siendo el neutro. Entonces la sumatoria de todo esto tiene que darme 0. Esta es la ecuación como tal que debemos aplicar para poder encontrar esta sumatoria. ¿Cómo vamos a encontrar? Pues muy sencillo. Vamos a arrancar conociendo la corriente IA. La corriente IA va a ser igual a ¿qué? Si observamos, conocemos la resistencia. Y si nos vamos a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, tenemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál voltaje va a ser aquí? Miren el voltaje que tenemos aquí referenciado. El voltaje va a ser el voltaje de A neutro sobre la resistencia que estamos evaluando, en este caso ZA. ¿Sí? ¿Qué nos hace falta para encontrar? La ZA ya la conocemos, nos hace falta el voltaje entre A y neutro. Si recordamos, el voltaje de línea es igual a la raíz cúbica del voltaje de fase. Al despejar esta ecuación, tenemos que el voltaje de fase es igual a el voltaje de línea sobre raíz de 3. Importante saber que cada uno está referenciado ¿qué? 120 grados con diferencia. Entonces yo voy a tener que el voltaje de A a N va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿sí? Ángulo de 0. Luego el voltaje de B a N va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, ángulo de 120. Y el voltaje de C a N va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3, ángulo de menos 120. Esto con la finalidad de ¿qué? De que llevemos la secuencia tal cual nos lo indica los desfases que existen entre ellos. Entonces, si por ende nos estuvieran dando un voltaje de línea con un desfase, es un ejemplo de un desfase, por ejemplo, de 20 grados, pues aquí lo que haría era sumarle en cada caso el desfase de la secuencia que van entre línea y línea. Eso para algún ejercicio que tengan en que el voltaje de línea pues tiene un desfase. Ahora, ¿qué nos queda de esta ecuación? Tenemos que el voltaje de AN, mírenlo acá,
viene siendo el voltaje de línea sobre raíz de 3 ángulo de 0 sobre ZA. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de línea, que es 220 sobre raíz de 3 por ángulo de 0 sobre esto ZA, que viene siendo 5 ohmios. ¿Sí? Esto me va a dar el valor de IA. Ya voy a escribir todas las ecuaciones y ahorita totalizamos los valores. ¿Qué va a ser IB? Va a necesitar los tres valores. IB va a ser igual al voltaje de B, con respecto al neutro sobre ZA. Y ese voltaje ya lo tengo aquí escrito, que vendría siendo 220 sobre raíz de 3 ángulo de 120 sobre ZB, ZB en este caso son 3 ohmios. Y IC, ¿a qué hace referencia? IC es igual, voy a escribirlo directamente, se supone que es voltaje de C con respecto a neutro sobre ZC. Entonces ya sabemos que el voltaje de C viene siendo este, entonces serían 220 sobre raíz de 3 ángulo de menos 120 sobre 7 ohmios. Entonces IC viene siendo igual a los siguientes valores. Vamos aquí a totalizar cada uno de los ejercicios. Entonces esto nos da como tal, me busco la calculadora, aquí nos da IA, nos da 25,40 ángulo de 0, IB nos da 42,34 ángulo de 120 y IC nos da 18,15 ángulo de menos 120. ¿Ya? Como tal ya tenemos los tres valores de las corrientes. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar nuestra IC, nuestra I con respecto al neutro. Nuestra I con respecto al neutro va a ser igual a la sumatoria de todos los valores que habíamos mencionado anteriormente, pero teniendo en cuenta el desfase de cada uno. Entonces aquí va a ser igual a 25,4 ángulo de 0 más 42,34 ángulo de 120 más 18,15 ángulo de menos 120. Eso me va a dar un total de la corriente neutra. Es indispensable, muchachos, que esto pues lo estoy escribiendo de forma polar, pero ustedes ya deben entender la transición que existe de un paso a otro, de polar a rectangular. Inclusive la calculadora ya nos da el resultado si lo escribo como forma polar. Esto me va a dar un total, vamos aquí a resolver, un total de 21,51 ángulo de 103. Entonces miremos una cosa y un análisis muy peculiar. Aquí vemos que las corrientes nos están dando muy altas. ¿Esto a raíz de qué? De que las cargas son muy pequeñas y los voltajes son altos. Miremos que esto, cuando las resistencias son muy pequeñas, esto suele pasar y estas corrientes suelen pasar en circuitos como lo son los motores, como lo son esos elementos en los que tenemos ciertas corrientes que van a ser altas. Y miren que lo que les decía, la corriente que pasa a través del neutro, que es esta, entonces vean que puede ser también perjudicial para la salud cuando actuamos en las cargas desequilibradas. Entonces, muchachos, pues ya a continuación vamos a ver otro ejercicio en delta. Mirar que en estos tipos de ejercicios la clave principal es entender que en los sistemas trifásicos,
cuando estoy trabajando en estrella, lo que varía son los voltajes, la corriente viene siendo igual en ambos casos, ¿sí? La de línea y la de fase, y cuando es en delta lo que varía es la corriente.